Imagina que eres una niña de 10 años, dormida plácidamente en tu cama, cuando de repente te despierta un ruido fuerte, seguido de gritos que reconoces al instante. Son de tu mamá. Tu corazón late tan rápido que sientes que se va a salir de tu pecho. No entiendes qué pasa, pero sabes que algo no está bien. Escuchas golpes, pasos pesados y después silencio. Afuera de tu cuarto la oscuridad es tan espesa que parece tragarse todo, y tú solo puedes preguntarte si debes correr a buscarla o quedarte escondida. Pues eso fue justo lo que vivió la pequeña Charlie, la hija de Kelly, quien así de repente presenció cómo su mundo se rompía en 1000 pedazos, y aunque ella no entendía el porqué, presentía que había sido gravemente traicionada. Este es el caso de Kelly Clayton. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales, contados por personas reales, en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver estos videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. No olvides suscribirte, pues es totalmente gratis para ti y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la avaricia y el engaño pueden hacer que una mente torcida justifique un acto criminal sin importar el impacto a la víctima ni el daño colateral, incluso si los afectados son apenas unos niños. También es una muestra de lo importante que es poner atención a todos los comentarios de los posibles testigos de un crimen, sin importar que el testigo estrella tenga tan solo 7 años. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. La tarde del 28 de septiembre del 2015 comenzó como cualquier otra para Thomas Clayton, un residente muy querido de Caton, un pequeño pueblito ubicado en el condado de Steuben, esto en el estado de Nueva York. Terminando su día de chamba en la empresa de reparaciones en la que trabajaba, se encaminó hacia la casa de unos amigos que vivían cerca, con los que se juntaba una vez a la semana para echarse una partida de póker, cotorrear y relajarse un poco después de sus pesadas jornadas de trabajo. Llegando al lugar, se encontró con sus amigos. Jugó varias manos de cartas, se tomó unas copas y cuando dio por finalizada la noche, se subió a su coche y agarró camino hacia su casa donde vivía con su esposa Kelly y sus 2 hijos. Thomas nunca imaginó que la escena que encontraría al llegar a su casa cambiaría su vida para siempre. Aproximadamente 30 minutos más tarde, un operador de la línea de emergencias del 911 recibió la llamada de Thomas, quien con voz llorosa y desgarrada le suplicaba que fueran rápido a su casa, pues alguien había asesinado a su esposa. Entre llanto y desesperación describió que al regresar a su casa después de su noche de póker, había encontrado una escena escalofriante. Al principio se mortificó creyendo que la tragedia era aún peor, pues sus hijos Charlie y Colin no estaban por ningún lado. Su esposa había muerto, al parecer desangrada en el suelo de la cocina por una gigantesca herida en la cabeza, y no encontraba a sus hijos por ningún lado. Esta descripción bastó para que el operador despachara de inmediato a los elementos que estuvieran disponibles. Tomó más o menos unos 10 minutos para que un oficial que estaba esa noche de guardia por la zona llegara al lugar de los hechos. Mientras se aproximaba a la entrada de la casa, el policía encendió la cámara de su chaleco, se presentó con Thomas y de inmediato se puso a buscar a los 2 niños. No mucho tiempo después, afortunadamente, ambos fueron encontrados acurrucados dentro de un armario. Y ya sé que para estas alturas, como siempre, ya te has de estar preguntando: ¿quiénes son Thomas y Kelly Clayton, Luis? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cuál es su historia? Y sobre todo, ¿quién podría haber ocasionado todo este relajo y lastimado a Kelly? Y como ya bien sabes, yo te voy a platicar todo con lujo de detalle. Kelly Stage nació el 1 de agosto de 1980 en la ciudad de Elmira, en Nueva York.
Creció en una familia unida junto a su hermano Lenny y su hermana Kim, ambos mayores que ella. Sus papás, Elizabeth y Howard Stage, eran muy respetados en la comunidad. Su papá fue jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios y trabajó por más de 30 años para la Comisión de Agua de Elvira como supervisor del Departamento de Medidores. Desde joven, Kelly destacó por su personalidad carismática y su actitud positiva. Fue un estudiante sobresaliente y estaba en el cuadro de honor de su escuela. Era parte del equipo de porristas y del equipo de softball estatal. Físicamente, Kelly era una mujer hermosa y muy llamativa. Adoraba todo lo que tuviera que ver con la moda y quienes la conocían la consideraban una persona que no se andaba con rodeos. Después de graduarse de la prepa en 1998, estudió educación en la Universidad Estatal de Nueva York. Al parecer, Kelly nunca soñó con tener grandes viajes, ni era demasiado emprendedora. Aprovechó su carrera universitaria y comenzó a trabajar como maestra a tiempo parcial, pero resultó que no era un trabajo tan llenador como ella esperaba, además de que, como bien saben todas las friolentas y los friolentos que se dedican a la docencia, a pesar de ser una profesión crítica, desafortunadamente no es tan bien pagada. Así que de repente decidió dejar todo y mudarse a Las Vegas y empezar una nueva aventura. Gracias a que era una mujer guapa, consiguió rápidamente un empleo como mesera en un bar deportivo local llamado el Palacio Imperial. Ahí encontró su verdadera vocación, pues realmente le llenaba trabajar en la industria de la hospitalidad. Además de que la paga no era mala y gracias a su excelente atención siempre ganaba buenas propinas. Fue en un viaje que hizo para visitar a su familia de regreso en Elmira que conoció a un joven galán de nombre Thomas Clayton, que en ese entonces jugaba hockey profesional en las ligas menores para los Jackals de Elmira. Ahora déjame te platico un poco más acerca de Thomas. Thomas Clayton nació y creció en Binghamton, también en Nueva York. Desde muy joven le agarró el gusto al hockey sobre hielo y resultó que era bastante bueno, lo suficiente para que le dieran una beca para estudiar y jugar para la Universidad de Niagara, de donde se graduó en 1988. Ese mismo año lo reclutaron los Jackals de Elmira y firmó con ellos como delantero, posición en la que jugó de 1998 al 2005. Ese año fue traspasado al equipo de los Quad City Mallards. Y como bien sabes, friolento, el hockey es un deporte de contacto y es bien sabido que los jugadores no son tímidos a la hora de darse unos buenos trancazos. En cada equipo hay uno o dos que son los más buenos para los puñetazos, a los que les conocen como los enforcers, que son los que imponen la ley de su equipo a los rivales. Thomas era uno de los enforcers de su equipo y le encantaba iniciar peleas en el hielo, lo que poco a poco comenzó a llevar su carrera para abajo. En una salida de fiesta con compañeros de su equipo, en el 2000 conoció a una despampanante mesera llamada Kelly. Y ahí comenzaron estos dos su historia juntos. La química fue inmediata, la relación evolucionó rapidísimo. Kelly decidió regresarse a vivir a Elmira para estar cerca de él. Thomas sentía lo mismo, por lo que después de tan solo un corto noviazgo decidió proponerle bodorrio. No se sabe la fecha de su boda, pero fue muy cerca del 2002. Luego de que se casaron, él siguió jugando y ella siempre iba a los partidos a echarle porras a él y a los miembros del equipo, quienes la consideraban una buena esposa, ya que no solo amaba a Thomas, sino también amaba el hockey. Desafortunadamente, la carrera profesional de Thomas no pasó al siguiente nivel. Para el 2006 había acumulado muchos rechazos para jugar en la liga profesional de la NHL y ya era mayor para ser fichado o avanzar a la primera división, así que decidió retirarse. Ese año, los Tortolas Clayton se mudaron a Charlotte, en Carolina del Norte. Ahí, Thomas compró varias propiedades y comenzó un negocio de taxis. Viviendo ahí fue donde recibieron a sus dos hijos. Primero una niña llamada Charlie y al poco tiempo un niño llamado Colin. Pero tras 5 años volvieron a Nueva York y se mudaron a una casa en Caton. Ambos trabajaban. Kelly seguía siendo mesera y Thomas puso una franquicia de una empresa llamada Servicios de Emergencia Paul Davis. Esta empresa está especializada en restauración de daños a propiedades por fuego y agua. También trabajó como gerente de proyectos en ServPro, otra compañía dedicada a la restauración de propiedades. Thomas y Kelly hacían muy buena pareja y muy buen equipo. Encajaban bien juntos. Se veía que tenían una química genial. Según sus amigos, se complementaban muy bien hasta que Thomas comenzó a desarrollar un gusto por los juegos de azar. Eso no era un secreto para nadie y por lo regular llevaba consigo grandes cantidades de dinero en efectivo.
Incluso tenía 2 cajas fuertes en su casa, cada una con dinero que utilizaba para gastar en casinos y jugar en las mesas de póker de altas apuestas. Desde donde sus amigos los veían, parecía que tenían un matrimonio feliz y sin complicaciones. Por lo menos hasta el día en el que comenzó nuestra historia. Cuando al llegar a su casa, Thomas notó de inmediato que algo andaba mal. Había sangre por todos lados, en los pisos, en las paredes, a lo largo de la escalera. Y mientras más recorría su casa, la cosa peor se ponía. Cuando llegó a la cocina, encontró a Kelly tirada en el suelo con una gigantesca herida en la cabeza y mucha sangre alrededor de su torso y piernas. Y así, mi querido friolento, es que regresamos al lugar y momento de los hechos. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, cuando el oficial Swan encontró a los 2 niños escondidos en el closet. Colin, el hijo pequeño, estaba dormido en los brazos de su hermana mayor, Charlie, quien lo protegía con todo su cuerpo. Charlie estaba en una especie de shock y las únicas palabras que salieron de sus labios al ver al oficial de policía darían inicio a una investigación que cambiaría este pequeño pueblo para siempre. Un hombre estaba lastimando a mamá. ¿Cómo sabes que era un hombre?, le preguntó el policía. Porque sus ojos se parecen a los de mi papá. Como ya te platicaba, el primer detective en llegar a la escena fue el sheriff adjunto del condado, Dean Swan, quien al escuchar el comentario de Charlie llevó a los 2 niños a la casa del vecino y procedió a hacer el reconocimiento de toda la escena del crimen. El cuerpo de Kelly Clayton estaba tirado de espaldas. Tenía una gran herida en la cabeza, la cual seguro era la causa de su muerte. Parecía haber recibido un golpe con un objeto pesado y contundente, tal vez un martillo. Al llegar los refuerzos vieron cómo había un agujero en la pared de yeso de las escaleras y un rastro de sangre que iba desde ahí hasta la cocina en donde fue encontrado el cuerpo sin vida, lo que indicaba que ella había salido de su habitación, el dormitorio principal, y había intentado ir hacia la puerta. Les llamó la atención que las entradas de la casa y las ventanas no habían sido forzadas, no había señales de robo y no parecía que faltara ningún objeto de valor, lo cual comenzó a levantar sospechas. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. ¿Podría todo esto haber sido solo un accidente? ¿Acaso Charlie se podría haber imaginado al hombre que describió o tal vez lo había soñado? Y bien que sabes que ese no es el caso, ¿verdad? Pues si así fuera, no te estaría platicando yo la historia. Qué accidente ni qué nada. Esto era claramente un crimen. Así que a medida que la policía comenzaba a descubrir más pistas, retiraron a Thomas de la casa a pesar de que él quería quedarse ahí. Los oficiales lo sentaron en una patrulla y le dijeron que se calmara. Estaba llorando desconsoladamente y necesitaban hacerle una entrevista tal y como lo indicaba el procedimiento. Él realmente se veía asustado y decía tener miedo de que el asesino pudiera estar todavía cerca. Le preguntaron dónde estuvo esa noche y rápidamente respondió que había estado en casa de sus amigos, Greg y Linda, que estuvo jugando al póker con ellos y con otras 7 personas más que podían corroborarlo. Es más, les ofreció llamarlos para comprobarlo. Eso hizo la policía. Fue así que la pareja amiga de Thomas apareció en la escena y confirmaron esta situación. Pero lo que Thomas no sabía es que en ese momento el sheriff Jim Allard estaba ya en la casa de los vecinos platicando con su hija Charlie, quien a pesar de estar aún en estado de shock todavía tenía mucho que decir. Durante la plática inicial que tuvo el sheriff Allard con Charlie, ella repitió su comentario de los ojos del hombre, que eran parecidos a los de su papá. Pero además también le dijo al sheriff que vio cómo el tipo golpeaba a su mamá, que la vio en el suelo y que pensó que estaba muerta. De inmediato el oficial pensó que era hora de involucrar a un investigador más experto en el tema. Y es que, aunque al principio no estaban seguros de qué tanta información podría proporcionar una niña de tan solo 7 años, con esos comentarios se convencieron que lo que sabía y había visto sería valiosísimo para la investigación, por lo que la llevaron hasta la estación de policía para ser entrevistada por un investigador forense especializado en entrevistas con niños. Ya en la estación, Charlie parecía calmada, seguía como ausente. Había sangre fresca de su mamá, aún visible en su pijama infantil. La llevaron a una habitación colorida y llena de juguetes, donde una psicóloga la invitó primero a jugar a las muñecas con ella y luego, ya que había establecido un ambiente de confianza, empezó a hacerle las preguntas que le interesaban. Charlie dijo: en medio de la noche este hombre vino y comenzó a golpear a mi mamá con algo así como un tubo. ¿Viste algo más, cariño?, le preguntó la psicóloga. Había sangre por todas partes, dijo. En mi puerta, en el suelo, pero no en la alfombra.
Pensé que estaba muerta cuando estaba tirada en el suelo, ensangrentada. Vi cómo el ladrón la golpeaba hasta que cayó al suelo. Luego le preguntaron dónde estaba ella. Estaba sufriendo. Entonces le abracé la pierna y vi que despertó y me dijo: «Corre, Charlie, corre». Para asegurarse de hacer su diligencia, le preguntó por tercera vez a la niña por qué estaba tan segura de que era un hombre quien había atacado a su mamá. Y Charlie respondió lo mismo que la primera vez. Se parecía a mi papá, todo era igual que mi papá. En medio de la entrevista no quisieron dejar pasar ningún detalle. La psicóloga le pidió que describiera al atacante, si era grande o pequeño, delgado o gordo. Y Charlie también respondió esas preguntas sin siquiera dudarlo. ¿Del tamaño de mi papá? El ladrón vestía unos jeans oscuros, una camisa de manga larga y una máscara como la que usa mi papá cuando va de cacería. Cada pregunta que le hacían la relacionaba con su papá. No había ningún detalle en el que la pequeña no respondiera con claridad, pero lo último que dijo apachurró el corazón de todos los investigadores. Pero no pudo haber sido papá, porque entonces ¿quién nos cuidará? Charlie era una niña pequeña. Los policías no creían que pudiera inventar ni maquinar una historia tan compleja como la de este relato si es que fueran mentiras. Sin embargo, durante todo el proceso se mostró ajena, fría y distante, como si fuera solo un cascarón vacío y actuara en modo automático. Evidentemente pasaba por un trauma y no era para menos. Había visto en carne propia cómo su mamá era golpeada hasta morir. La psicóloga infantil que estaba con ella en ese momento dio por terminada la sesión y le dijo al sheriff Allard que en su opinión profesional no había ningún engaño en las declaraciones de Charlie. Ella consideraba que todo era verdad. Antes de que retiraran a Charlie de la sala, la pequeña tenía una última pregunta. Con su voz infantil les preguntó en dónde estaba su mamá. Esa fue la única vez en toda la entrevista donde la chiquilla derramó lágrimas y se mostró vulnerable. Ella creía que a pesar de todo su mamá tal vez aún estaba con vida y probablemente cerca de ella. Esa misma madrugada, gracias a su declaración como única testigo del crimen, su papá, Thomas Clayton, fue arrestado, pero la investigación apenas comenzaba. La policía tenía muy poco tiempo para armar el caso, el cual debían presentar a la fiscalía. Ya habían entrevistado a todas las personas involucradas, por lo que necesitaban desentrañar las razones reales por las cuales Thomas habría querido funar a su esposa. Así pues, llamaron a la hermana de Kelly, que se llama Kim, y ella les proporcionó pruebas de que un año antes Thomas había duplicado la póliza del seguro de vida de Kelly, de $500,000 a $1,000,000. Además, durante las averiguaciones, revisando el teléfono de Thomas, también se dieron cuenta que mantenía varias relaciones extramaritales con muchas mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad. Una de ellas, una niña de tan solo 15 años, fue llamada para ser interrogada. Esta chica dijo que Thomas siempre se refería a Kelly como tonta y vaga, pero que no podía divorciarse de ella porque quedaría en la ruina, y que él a menudo lamentaba el estado de su matrimonio llamándola perezosa, ingrata y una perra. Tan solo unas cuantas horas después, en la tarde de ese día, los investigadores recibirían una pista que confirmaría aún más la teoría que ya tenían en mente, ya que Linda, la dueña de la casa donde hacían las partidas de póker y quien ya había ofrecido su declaración, regresaría a la estación nuevamente para acelerar por completo este caso. Linda le contó a la policía que estuvo toda la madrugada pensando en el juego de póker y que había recordado que en un momento que estuvo en la cocina sirviendo unos aperitivos, Thomas se le acercó para preguntarle si podía usar su teléfono celular, con la excusa de que el suyo lo había dejado cargando en su camioneta. Ella, sin pensarlo demasiado, le dio su teléfono. Él comenzó a marcar mientras se iba a otra habitación. Ahí tuvo una breve llamada y luego le regresó su teléfono. Sin embargo, más tarde, Greg, el esposo de Linda, se extrañó de que Thomas le hubiera pedido su teléfono a ella, pues él vio que Thomas tuvo su teléfono con él todo el tiempo en la mesa de póker, incluso lo checaba de vez en vez. Greg tomó el celular de su esposa y comenzó a revisar el registro de llamadas para poder comprobar el número al que Thomas había marcado, pero sospechosamente el historial había sido borrado. Fue entonces que la pareja pensó que algo estaba raro y decidió llamar a la compañía de servicio celular para recuperar su historial de llamadas. Una vez que comenzaron a buscar en los registros, encontraron el número al que llamó Thomas tan solo 90 minutos antes de llegar a su casa y encontrar el cuerpo de Kelly sin vida.
Ahora, al tener esa valiosa información, se la dieron a la policía, a quienes les tomó nada de tiempo realizar un pequeño rastreo de los datos y confirmar que el número al que había llamado Thomas pertenecía a un hombre llamado Michael Bird, el cual todos en la zona conocían bien. Y ya te voy a hallar otra vez, viejo lobo de mar. ¿Por qué conocían todos a este cuate por ahí? ¿Era este señor Michael Bird alguien famoso? ¿Un elemento ejemplar de la comunidad? ¿Alguien con un puesto político o de elección popular? Y nada más lejos de la realidad, mi querido Friolento. Este amigo era conocido por motivos muy diferentes. Michael Bird era un trabajador de Surf Pro, el cual años antes había comenzado a rentar uno de los departamentos de Thomas, aunque estuvo a punto de ser desalojado por no pagar la renta. Thomas sabía que Michael estaba desempleado, por lo que ponerse al corriente en la renta le iba a resultar muy difícil. Sin embargo, parecía ser un cuate chambeador y leal, por lo que en lugar de echarse un mal pleito con él para sacarlo de su casa, decidió ofrecerle trabajo y parte de su paga consistiría en dejarlo vivir en el departamento. Sin embargo, de todos modos acabó despidiéndolo poco antes del asesinato de Kelly por problemas reportados por los otros inquilinos. Además, resulta y resalta que este amigo estaba familiarizado con la distribución de la casa, ya que Thomas a menudo lo llamaba para que realizara trabajos ocasionales en su propiedad. Ya con esta información, de volada la policía llamó a Michael a la estación para entrevistarlo. Para este momento, Thomas estaba siendo acusado de asesinato en segundo grado. Y por extraño que parezca, mi querido Friolento, solo bastaron unas pocas horas y una primera entrevista para que Michael Bird cantara como pajarito y confesara que él era el asesino de Kelly y que Thomas le había pagado 10,000 billetes de los verdes para deshacerse de Kelly. Durante la entrevista con la policía, Michael dijo que Thomas le había pedido que matara a Kelly y después quemara la casa para que pudiera cobrar el dinero del seguro. Que la noche anterior al asesinato, tal y como había acordado Thomas, se detuvo cerca de la casa de los Clayton y entró sigilosamente a través del garage usando una llave que el mismo Thomas le había proporcionado junto con un arma, el mango de un mazo. Ahí encontró a Kelly, que por la hora que era ya estaba durmiendo en su cama. Michael dijo que la golpeó 2 veces con el mango del mazo, pero ella no perdió el conocimiento. Más aún, intentó defenderse y salió corriendo de la habitación. Fue ahí donde la alcanzó y continuó el ataque, golpeándola salvajemente en la cabeza y en la cara, dejando finalmente su cuerpo golpeado y sin vida tendido en el suelo. Después, Michael salió de la casa. El impacto del crimen que acababa de cometer lo tomó por sorpresa. Nunca pensó que le afectaría tanto, al grado que se fue sin siquiera intentar incendiar la casa como le había indicado Thomas. Se puso un nuevo cambio de ropa y guardó su ropa ensangrentada en una maleta deportiva. Como último detalle de su confesión, le dijo a la policía dónde podían encontrar el mango del martillo que había usado para cometer el crimen. Lo dejó cerca de la ruta estatal 225 en Southport. La bolsa llena de ropa ensangrentada en una zona pantanosa en Elmira y las llaves de la casa en un arroyo poco profundo en Elmira Heights. Para rematar, confirmó que además podía proporcionar los mensajes de texto que Thomas le enviaba para planificar el asesinato. Como resultado de esa información, tanto Michael Bird como Thomas Clayton fueron posteriormente acusados de asesinato en primer grado por el presunto plan de asesinato a sueldo, junto con asesinato en segundo grado. Michael Bird repitió la historia ante el gran jurado que acusó a Thomas en su juicio, pero luego se retractó de su confesión y contó una historia diferente. Dijo que efectivamente lo habían contratado, pero no para matar a nadie, sino que Thomas le había dicho que solo debía quemar la casa para que él pudiera cobrar el seguro. Le aseguraron que no habría nadie en casa cuando prendiera fuego, pero dijo que descubrió a Kelly Clayton ya muerta y salió corriendo en estado de shock. Para reforzar la nueva versión de su historia, utilizó la descripción que Charlie, la hija de Thomas, hizo a la policía, de que el asesino tenía ojos como los de papá. Dijo que eso lo exculpaba porque él es un hombre afroamericano de 1,85 m y 90 kilos que no se parecía en nada a Thomas Clayton. El primero en ir a juicio fue Michael Bird. La fiscalía tenía evidencia física contundente de que él había sido el asesino, incluyendo su ADN en el arma homicida, la ropa ensangrentada, las llaves de la casa y su confesión inicial.
El proceso inició a mediados de octubre del 2016 y durante aproximadamente 2 semanas, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos, evidencias y testigos, incluyendo al mismo Michael, quien tomó el estrado en su defensa presentando su versión ajustada de los hechos. Para su mala suerte, el jurado no aceptaría la adaptación a la historia y el 4 de noviembre del 2016 fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer y segundo grado. El juicio de Thomas se llevó a cabo un poco después, inició el 9 de enero de 2017. En su caso, la fiscalía tenía un reto más complicado, pues la evidencia contra él era meramente circunstancial. Tenían registros telefónicos, testimonios de testigos, motivo económico, comportamientos sospechosos, etc., pero nada en concreto. Y pues con todo y lo circunstancial del caso, el 23 de febrero del 2017, después de tan solo 6 horas de deliberación, finalmente Thomas Clayton fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado. El jurado pareció aceptar la versión de que él no había cometido directamente el asesinato, pero era culpable de haber contratado a Michael para que lo cometiera. La justicia llegó en diferentes fechas, pero al final llegó para ambos como aquí nos gusta, en forma de sentencia y entregada de la misma manera en la que ellos cometieron el crimen, a sangre fría. Para Michael Byrd el 27 de febrero de 2017 y para Thomas Clayton el 24 de abril del mismo año. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos cumplen su condena en diferentes prisiones del estado de Nueva York. El caso parece estar cerrado por el lado legal, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Mientras los niños Clayton han sido muy resistentes tras la muerte de su mamá, me imagino que deben haber quedado marcados por la situación. Durante la audiencia de sentencia, la hermana de Kelly leyó una declaración escrita por Charlie, en la que llamaba a su padre un cobarde por haber contratado a Michael para asesinar a su mamá. Hoy en día, Charlie, de aproximadamente 17 años, sigue pensando que no hubo otro asesino para su mamá más que su papá. No importa lo que hayan decidido finalmente los jurados y los jueces, para Charlie, Michael Byrd no era alguien que encajaba con lo que ella recuerda haber visto. No tenían la misma complexión, estatura, ni mucho menos características parecidas. Una niña iba a reconocer a su papá donde fuese y ella había hablado lo que creía era verdad. En las últimas declaraciones de Kim, la hermana de Kelly, quien ahora tiene la custodia de ambos niños, expresa que Charlie todavía no habla mucho del tema. Dice que extraña a su mamá y que está segura que el hombre que había golpeado a su mamá en la cabeza era su papá. Ojalá conforme pase el tiempo, las marcas que dejó esta terrible experiencia en todos los involucrados vayan aminorando y por lo menos puedan vivir sus vidas lo más normal y tranquilamente posible. Desde aquí mis buenas vibras van para Charlie, Colin y Kim, la hermana de Kelly, que tomó la responsabilidad de criarlos cuando su mamá hizo falta. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.